Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto increíble, muy personal, de los primeros tiempos del cristianismo. La pasión de las santas mártires Perpetua y Felicidad. Sí, un texto que nos llega del norte de África, de Cartago probablemente, de principios del siglo III más o menos. Y lo alucinante es que una parte grande parece ser el diario de la propia Perpetua. Exacto. Escrito en la cárcel mientras esperaba la ejecución. Vamos, que es una ventana directa, súper íntima, a cómo vivían la fe, el miedo, pero también la determinación ante la persecución romana. Pues eso, hoy vamos a intentar desgranar este relato, la experiencia de Perpetua, sus visiones, que son clave, los conflictos con la familia, la sociedad, y qué era eso del martirio para ellos. Vamos a analizarlo a fondo, ¿sí? A ver qué sacamos. Empecemos por quiénes son, ¿no? Los personajes. Vale. El texto nos habla de un grupo de jóvenes arrestados. Eran catecúmenos, o sea, se estaban preparando para bautizarse. Ah, vale. Estaban Revocato y Felicidad, que eran esclavos y compañeros, Saturnino, Secúndulo Y vivía Perpetua. y Perpetua, como decíamos, tiene un perfil, distinto. Sí, ella era de buena familia, educada, estaba casada, tenía su madre, su padre, 2 hermanos Uno también catecúmeno, por cierto. y un bebé lactante, que esto es importante. Tendría unos 22 años. Eso es. Y una parte enorme del relato la narra ella misma en primera persona. Por eso es tan potente. Y enseguida, el primer conflicto. El padre. Sí. El padre, que la quería muchísimo, intenta desesperadamente que deje el cristianismo, que renuncie. Y ella se mantiene firme. Recuerdo esa analogía que usa. Sí, la de la vasija. Le pregunta al padre, ¿ves esa vasija ahí? ¿Se le puede llamar de otra forma que no sea vasija? El padre dice que no, claro. Y ella remata, pues yo tampoco puedo llamarme otra cosa que lo que soy, cristiana. O sea, Qué declaración de intenciones. Más claro, agua. marca la línea totalmente. La fe por encima de la familia, de todo. El padre, dice el texto, se enfada, se va vencido. Y poco después los bautizan, en la cárcel. Sí. Y Perpetua en el bautismo siente que el Espíritu le dice que pida fortaleza física, resistencia. Como si supiera lo que le esperaba. Exacto. Intuía el sufrimiento físico que vendría. Luego describe la cárcel. Y es horrible. Sí, es muy crudo. Oscuridad, un calor que agobia, los soldados tratándolos mal, la gente, y sobre todo su angustia por el bebé. Al principio estaba separada de él. Pero ahí entra la ayuda de la comunidad cristiana, ¿no? Y efectivamente, 2 diáconos, Tertio y Pomponio, consiguen sobornar a los guardias. Pagan para que los lleven unas horas a una zona mejor de la prisión. Y ahí puede estar con su hijo, amamantarlo. Sí, y consigue que el niño se quede con ella un tiempo. Eso la reconforta muchísimo. Hasta el punto de decir que la cárcel se convierte en un palacio. Es increíble el cambio. Totalmente. Ese alivio maternal parece que le da una nueva perspectiva, una fuerza tremenda. Y justo entonces su hermano le dice que pida una visión. Sí, el hermano, que también era catecúmeno, le dice, pide una visión, a ver si te toca sufrir la pasión o te libras. La pasión, que es como llamaban al martirio. Y ella, que se siente conectada con Dios, acepta. Y la visión que tiene es, potentísima. Una escalera de oro, altísima, que llega hasta el cielo, pero muy estrecha. Y a los lados, armas. Espadas, lanzas, ganchos. Y abajo, esperando. Un dragón enorme, vigilando la entrada. ¡Qué imagen! Y en la visión, Saturo, otro del grupo, sube primero. Sí, Saturo, que de hecho se entregaría más tarde voluntariamente. Él sube y la espera arriba. Ella, para subir, pisa la cabeza del dragón. En nombre de Jesucristo, dice. Y sube. Y arriba, el panorama cambia por completo. Un jardín enorme, precioso, y un pastor. Un pastor anciano, con canas, pero con cara joven, ¿no? Eso es, ordeñando ovejas, y rodeado de miles de personas vestidas de blanco. Y el pastor la recibe, le dice, bienvenida, hija. Y le da un bocado de queso, de la leche que estaba ordeñando. Ella lo come, y todos dicen amén. Despierta, dice, con un dulzor en la boca que no se le va. Claro. La interpretación para ellos es inmediata. Les espera el martirio, la pasión. Y dice el texto que perdieron toda esperanza en este mundo. Pero no es una visión de derrota, ¿o sí? No, para nada. Es justo lo contrario. Es una visión de victoria. El martirio es el camino al cielo.
Y ella vence al mal, al dragón, al pisarlo. Le da un marco mental brutal para afrontar lo que viene. Esa certeza interior choca de nuevo con la realidad cuando los llevan a juicio. Sí, días después, al foro, ante el procurador Hilariano. Y ahí está otra vez el padre. Esta vez suplicando, ¿no? Sí, es una escena desgarradora. Se tira a sus pies, le suplica por sus canas, por él, por el futuro del niño, por la vergüenza para la familia. Le ruega que haga el sacrificio a los emperadores, que apostate. La llama señora en vez de hija, fíjate qué detalle. Perpetua sufre por él, claro, pero se mantiene firme. ¿Qué le dice? En aquel estrado sucederá lo que Dios quiera. Sabe que no estamos en nuestro poder, sino en el de Dios. Tremendo. Y el procurador le pregunta directamente, ¿eres cristiana? Soy cristiana. Sin dudar. El padre intenta intervenir, hacerla caer, y Hilariano se enfada y ordena que lo azoten. Madre mía. Delante de ella. Sí, Él ya sufre al verlo, lógicamente. sí. Pero la sentencia llega. Condenados a las fieras. Y vuelven a la cárcel, contentos. Alegremente, dice el texto. Es difícil de entender para nosotros, pero así lo vivían. Hay un detalle con el niño, ¿no? Que el padre no se lo devuelve. Exacto. Se niega a dárselo. Y el texto dice que, milagrosamente, al niño se le pasa la necesidad de mamar y a ella no le duelen los pechos. Como una señal divina de que ya no tenía que preocuparse por eso. Así lo interpretan, sí. Una liberación para centrarse en su destino. Y mientras esperan, ¿tiene más visiones? Sobre su hermano Dinócrates. Sí, un hermano que había muerto de niño, a los 7 años, de un cáncer facial muy feo. De repente rezando se acuerda de él y siente que tiene que rezar por él. ¿Y tiene una visión? La primera es dura. Lo ve en un sitio oscuro, feo, con sed. Hay agua cerca, en un estanque, pero el borde es muy alto y no llega a beber. Y lo ve pálido, con la herida aún de la enfermedad, y dice que hay como un abismo entre ellos. Entiende que está sufriendo, así que se pone a rezar por él día y noche, intensamente. Y tiene otra visión. Sí, días después. Y ahora el sitio oscuro es luminoso. Dinócrates está limpio, bien vestido, sin sed. La herida es solo una cicatriz. ¿Y el estanque? Ahora el borde está más bajo, a la altura de su ombligo, y bebe de una copa de oro que no se vacía nunca, y luego se va a jugar, feliz. Ella entiende que ha sido liberado, que sus oraciones han servido. Estas visiones son fascinantes. Nos hablan de esa creencia en un estado intermedio, pero sobre todo del poder que creían tener los mártires con su oración, incluso antes de morir. Una conexión espiritual más allá de la muerte. Se acerca el día de los juegos en el anfiteatro. Y el padre vuelve. Sí, una última visita. Ya desesperado, arrancándose la barba, echándole en cara su decisión. Ella sufra por él, por su vejez infeliz, pero no cede. Y la noche antes, otra visión clave, la del combate. Exacto. Ve al diácono Pomponio llamando a la puerta de la cárcel y la guía por caminos difíciles hasta el anfiteatro. Y en la arena aparece un egipcio horrible. Un símbolo claro del diablo, del mal. Viene a luchar contra ella. Pero entonces aparecen unos jóvenes guapos que la ayudan. La desnudan y se convierte en hombre en la visión. Sí, es sorprendente. Y la ungen con aceite, como a los luchadores. Y aparece un árbitro, un hombre altísimo, El lanista, digamos. y pone las reglas. Si gana el egipcio, la mata con la espada. Si gana ella, Recibe una rama verde con manzanas de oro. luchan, y ella consigue pisarle la cabeza al egipcio, que cae. La gente grita, sus ayudantes la felicitan, recibe la rama, y el árbitro le da el beso de la paz. Al despertar, ¿qué interpreta? Lo tiene clarísimo. Su lucha no va a ser contra las fieras, va a ser contra el diablo. Y ya ha ganado. La victoria es suya. O sea que va al anfiteatro con una seguridad. Absoluta. Blindada por esa visión. ¿Y lo de convertirse en hombre? Es chocante. Sí, lo es. A ver, se puede interpretar de varias formas. Quizá que en esa lucha espiritual definitiva adquiere simbólicamente la fuerza asociada a lo masculino en esa cultura para vencer al mal. O quizá, O una superación de las limitaciones terrenales, ¿no? Incluido el género. podría ser, una trascendencia en la lucha espiritual. Es enigmático, desde luego. Saturo también tiene una visión, que se cuenta en el texto. Sí, él se ve a sí mismo y a Perpetua ya muertos, llevados por ángeles hacia el este, hacia una luz inmensa, Llegan a un sitio que parece un jardín, un paraíso. con rosas, árboles. Y allí encuentran a otros mártires de la misma persecución, y los llevan ante un lugar con paredes de luz. Entran vestidos de blanco y ven a un anciano sentado en un trono.
anciano, canoso, pero de rostro joven, como el pastor de la visión de Perpetua. Entienden que es Dios, rodeado de otros ancianos. Los ángeles los acercan, besan al anciano. Él les pasa la mano por la cara. Es una visión de la recompensa celestial muy clara. Sí, pero tiene un detalle muy interesante. Fuera de ese lugar de luz, ven al obispo de Cartago, Optato, y a un sacerdote, Aspacio, y están separados, tristes. Y los mártires les piden que hagan las paces. Y los ángeles les echan la bronca. Bueno, reprenden al obispo por las divisiones y peleas que había en la iglesia de Cartago. O sea que incluso a punto de morir, o en esa visión del más allá, les preocupa la unidad de la iglesia en la tierra. Totalmente. No estaban en una burbuja. El martirio no los desconectaba de los problemas reales de su comunidad. Es muy revelador eso. Mientras tanto, Felicidad, la compañera esclava, Ella estaba embarazada de 8 meses y sufría mucho. pero no por el embarazo en sí. No, sufría porque la ley romana prohibía ejecutar a mujeres embarazadas. Y ella temía no poder morir con sus compañeros, no compartir el martirio. ¡Qué angustia tan particular! Sí, así que todos rezan juntos por ella, con mucha intensidad. Y 3 días antes de los juegos, se pone de parto. Con dolores terribles, dice el texto. Sufro, pero entonces habrá otro en mí que sufrirá por mí, porque yo sufriré por él. Es impresionante. Una identificación total con Cristo en el sufrimiento. Total. Da a luz una niña, y una hermana cristiana la adopta enseguida. Ahí se ve la solidaridad de la comunidad. Y aún tienen un último enfrentamiento con el tribuno, en oficial. Sí, el tribuno endurece el trato. Tenía miedo de que escaparan usando magia o algo así. Y Perpetua le contesta con una audacia. Increíble. Le dice algo así como: a ver, no nos dejas ni recuperarnos un poco. Somos víctimas para el César, para luchar en su cumpleaños. ¿No te interesa más para tu propia gloria que salgamos a la arena más gordos? ¡Qué valor! De que se acerca por curiosidad. Testifican su fe, les advierten del juicio de Dios. Sáturo les llega a decir: miradnos bien las caras para que nos reconozcáis en el día del juicio. O sea, invierten totalmente la situación. Ellos son los jueces. Y por fin, el día del anfiteatro. Llegan como a un palacio celestial, dice el texto. Alegres, Perpetua serena, Felicidad contentísima de poder luchar por fin después de dar a luz. Dice que va del paritorio al gladiador para lavarse con un segundo bautismo, el bautismo de sangre. Intentan obligarles a ponerse ropas de sacerdotes paganos de Saturno y Ceres. Un ritual humillante. Pero Perpetua se niega por todos. Defiende su libertad. Dice que han llegado hasta ahí precisamente para no hacer esas cosas. Y sorprendentemente, el tribuno cede. Les dejan ir con su ropa. Entran cantando. Les azotan al pasar por la fila de los venatores, los que manejaban las fieras. Pero ellos se alegran de compartir así los sufrimientos de Cristo. Es otra lógica completamente. El relato de lo que pasa en la arena es Brutal. brutal. Sí, pero siempre contado desde la perspectiva de ellos, de su victoria espiritual. Sáturo, por ejemplo, se enfrenta a un leopardo y un oso. Él esperaba morir por un leopardo porque odiaba a los osos. Exacto. Al final, un leopardo lo hiere muy gravemente. Queda bañado en sangre. Y aún tiene fuerzas para acercarse a un soldado, Pudens, al que había estado evangelizando. Sí. Le da su anillo mojado en su propia sangre, como recuerdo. Y le dice: adiós, recuerda mi fe. Que esto te confirme, no te perturbe. Y la gente grita: ¡salvado y lavado! Sí, era una frase irónica que se decía de los que recibían el bautismo, pero el narrador le da la vuelta. Es un testimonio de su verdadero bautismo, el de sangre. ¿Y luego las mujeres? Perpetua y Felicidad. Para ellas, sacan una vaca bravísima, algo inusual, elegido para humillarlas más. Salen desnudas, solo cubiertas con redes. La multitud se horroriza. Al ver la delicadeza de Perpetua, una mujer noble, y a Felicidad, que acababa de dar a luz, sienten hasta compasión. Así que las retiran y las visten con túnicas sencillas. Entonces la vaca ataca primero a Perpetua, la lanza por los aires. Cae mal, se le desgarra la túnica, pero lo primero que hace Es taparse, dice el texto, más consciente de su pudor que de su dolor. Es increíble. y luego se arregla el pelo. Sí, se lo recoge, porque dice el texto que no era digno de una mártir morir con el cabello despeinado, como si estuviera de luto en medio de su gloria. ¡Qué entereza! ¡Madre mía! ¡Qué dignidad! Ve a Felicidad caída, va a ayudarla a levantarse, se quedan juntas de pie. La multitud impactado pide que la saquen un momento de la arena. Las llevan a la puerta Sanavivaria, la puerta por donde salían los gladiadores que sobrevivían. Y ahí Perpetua parece como despertar de un éxtasis.
No se había enterado bien de lo que había pasado. Pregunta, ¿y cuándo nos echan esa vaca? No se lo cree hasta que ve las marcas en su cuerpo, la ropa rota. Llama a su hermano y a otro cristiano que estaba allí, rústico. Y les dice, manteneos firmes en la fe, amaos unos a otros y que mis sufrimientos no os hagan dudar. Increíble. ¿Aún pensando en los demás? Pero la gente pide que los rematen. Quieren ver la ejecución a espada en el centro de la arena. Ellos van voluntariamente. Se dan el beso de la paz, el último. Los demás mueren rápido en silencio. Sáturo, que fue el primero en subir la escalera en la visión, Muere el primero también en la arena. y Perpetua, El final es... sobrecogedor. El gladiador encargado de matarla es joven, le tiembla la mano. Le hiere entre las costillas. Ella grita de dolor. Y entonces, ella misma. Ella misma guía la mano temblorosa del gladiador a su propia garganta para asegurar el golpe final. El narrador dice que una mujer así, tan llena de espíritu, no podría haber muerto si ella misma no hubiera querido. Es el cierre perfecto para su historia de voluntad y fe. Y el texto termina con una alabanza a los mártires. Oh valientes y beatísimos mártires. Y reafirma lo que decía al principio. Sí, insiste en que estos ejemplos nuevos, contemporáneos a la Escritura, son tan importantes como los antiguos relatos de mártires. ¿Por qué? Porque demuestran que el mismo Espíritu Santo sigue actuando hasta ahora. Es una defensa de que Dios no dejó de hablar o actuar después de los apóstoles, una defensa de la revelación continua, quizá frente a otros cristianos que ya empezaban a cerrarse un poco en el pasado. Haciendo balance de todo esto, ¿qué ideas clave nos quedan? Hemos visto esa fe que parece de acero, ¿no? Sí, pero también la tensión real con la familia, el dolor que eso causa, y la importancia brutal de las visiones. No son adornos, son... Son la guía, la fuerza, la forma de entender lo que les pasa. Exacto, reinterpretan toda su realidad a través de ellas. Y luego la valentía, sobre todo de ellas dos, de Perpetua y Felicidad. Es impresionante. Y esa idea de que la lucha no es solo física contra las fieras o los soldados. Claro, es una lucha espiritual. Contra el egipcio, contra el diablo. Esa es la victoria que buscan y que sienten que ya tienen. La esperanza en el cielo les da una fuerza que asombra. Pero sin olvidarse de los problemas de aquí, como vimos en la visión de Sáturo sobre las peleas en la iglesia. Eso es. Hay una conexión entre lo terrenal y lo espiritual muy fuerte. Y a mí me hace pensar mucho la perspectiva que da este texto. Al ser tan personal, tan centrado en la experiencia de una mujer perpetua, cambia un poco la imagen que tenemos del cristianismo primitivo, a veces tan centrado en textos de hombres más doctrinales. Aporta una dimensión distinta, desde luego, más emocional, más encarnada. Vemos el miedo, el dolor, el amor familiar, la ternura materna, junto a la fe más radical. Es menos abstracto. Y nos deja esa pregunta flotando, ¿no? Esa mezcla tan natural de visiones, sueños y la vida cotidiana, la cárcel, el parto. Sí. ¿Qué nos dice eso sobre cómo vivían ellos la espiritualidad? Parece que para ellos la frontera entre lo visible y lo invisible era mucho más fina, más porosa de lo que nos parece a nosotros hoy. Desde luego, una ventana fascinante a otro modo de experimentar el mundo y la fe. Da que pensar. Mucho. Es un texto que no deja indiferente.